aspecto que tiene este pueblo, que forma parte de la provincia de Barcelona, de aproximadamente unos 370 habitantes. ¿Qué casas y qué tranquilidad se respira cuando tenemos ese estrés de tanto trabajar? Qué bonita la idea de perdernos, por ejemplo, por estas calles. Pilar, no sé qué te parece. Pues una maravilla. Muy iluminado, además, muy bonito. Enric, y creo que hay un dicho que dice que a Rupit no se llega ni por mar, ni por aire, ni por tierra, sino por piedra. Por piedra, ¿Está mira, claro aquí por la qué? tienes. Está claro en este caso, porque además casas, por ejemplo, en este caso de Rupit, están construidas siguiendo el mismo patrón, el de piedra en las paredes, el de utilizar madera y utilizar hierro. Pero esta piedra está presente en todo momento. Por cierto, una curiosidad. Aquí seguramente, probablemente, trabajaba el sastre que vestía a uno de los bandoleros catalanes más importantes, a Serrallonga. Llevamos todo el día en este bonito municipio y todo ello ha quedado recogido en el vídeo que podéis ver a continuación. Esta mañana hemos llegado a Rupit, un pueblo de la provincia de Barcelona donde el mayor ruido que se puede escuchar es este. Jaume, ¿cuántos años tiene usted? 77. 77. Hace tan buena cara que yo creo que quizás es porque vive aquí todo el año. Claro que vivo aquí porque es muy pequeño, muy alegre y además es muy visitado, que aconsejo a usted que venga aquí en Rupit a pasar un final de semana, que estará muy bien. Sí, porque vivimos muy estresados. Sí, es muy diferente la vida de Rupit en la de Barcelona. Muy distinta, mucho más tranquilos. Sí, aquí mucho más tranquilos, sí, sí. El pueblo es muy bonito, este es hecho todo de piedra, son las casas del 1600. Hay un puente muy bonito que es el de Indiana Jones, que antes de Indiana Jones ya existía aquí. ¿Pero ya es seguro? Sí, es seguro. ¿Es seguro? Sí, porque baila un poco, vemos. Bailando, sí, vamos bailando. Escuche, usted lo sabe porque cada fin de semana pasa muchísima gente por aquí. Muchísima gente pasa, muchísima, mucho. Y nunca nos ha fallado el puente. Nunca ha fallado, nunca. Hecho que sin duda agradecen todas las personas que aprovechan Rupit para pasar unos días de descanso. Hoy vosotras termináis vacaciones. Sí, por desgracia, sí. ¿Habéis cargado pilas aquí en Rupit? Sí. Pilas, hemos hecho caminatas, pero, ostras, es que lo echaremos de menos, una pasada. Es un pueblo precioso, de verdad. Lo recomiendo a todo el mundo que pueda. ¿Te hacemos concejal de turismo de aquí del ayuntamiento? Hombre, si pagan bien. Hemos conocido Rupit, el pueblo de Rupit, pero los alrededores, ¿qué os parecen? Ay, pues hay unas cascadas divinas, con unas caídas de agua y unos saltos así verticales. Impresionantes, ¿verdad? Vértigo dan. Mucho vértigo dan, pero son preciosos. Esas paredes verticales. Divinas, altísimas además. ¿Os ha dado vértigo? Un poco. Un poco. ¿Qué más te ha gustado de lo que has La visto? iglesia de aquí es muy bonita, me encanta. Todas las iglesias que hay alrededor de Rupit te han gustado mucho. Sí. Y además tú debes estar contenta porque hoy no estás en el colegio. Ni ayer tampoco. Y después de tanta visita, a ver si adivináis lo que toca. Exactamente, ir a comer. Creo que alternativas no faltan. Por ejemplo, la sopa de calabacín con queso de cabra, oli de trompetas, aceite de trompetas. Que vamos a dar a nuestra compañera porque creo que un cliente lo espera con ansiedad. Sí. ¿Qué más podemos probar? Sopa de albóndigas, Sopa de albóndigas. la ternera con setas, que las setas están recogidas de esta mañana, recién recogidas. De esta misma mañana. De esta misma Muy mañana. bien. Por ejemplo. El crepe relleno de espinacas y piñones. ¿Sí? Las patatas típicas de aquí de carne. ¿Sí? ¿Y en y este los caso? pies de cerdo gratinados. Oye, si lo que pretendíais era despertarnos el apetito a mí y a todos los que nos ven en España Directo, lo habéis conseguido. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a probar todo. Y aprovechen, De acuerdo, sí, gracias. de acuerdo, gracias. Muy bien. Bueno, Enric, yo ya estoy anotando Rupit en mi agenda. Cuéntanos cómo llegamos. Vamos a llegar de una manera sencilla. Desde Barcelona vamos a Vic, la capital de la comarca de Osona, y desde allí tenemos dos opciones, por la carretera de Manlleu o por la carretera de Roda de Ter. Y llegaremos a este bonito pueblo que, una vez más insisto, es ideal para poder venir a descansar, y a quien agradecemos a todos los vecinos que hoy nos acompañan, que además han preparado este chocolate para saludar a todos los que están viendo España Directo en estos momentos, pero te aseguro que cuando nos terminemos este moscatel, que está tan bueno, eso parece, cuando nos terminemos el chocolate
Y cuando nos terminemos este chocolate y esta coca dulce buenísima, vamos a recoger porque en apenas unos minutos va a volver la tranquilidad característica de este municipio que, oye, Pilar y todo el equipo de España Directo está invitada, creo, ¿no? ¡Qué bien! Sí. La acabéis armado. Somos porque vamos a 150. fletar un autobús para ir todo el equipo de España Directo. Gracias, Sí. Enric, y Pero a todo el pueblo va a haber de Rupit. espacio porque está muy habituado a recibir visitantes y aquí estarán encantados de recibir vuestra presencia. Gracias a todos y buen fin de semana. Pues lo hemos ¡Buen visto. fin de semana! Adiós, adiós, Enric. Hemos visto que Rupit sin duda es una escapada estupenda, pero tampoco está nada mal visitar la ciudad de Segovia con